Sor Juana también tiene obra en prosa a la que se le agrupa en los llamados escritos discursivos, que están conformados por varios textos que no implica la existencia posible de otros que todavía no se han encontrado. Está la Carta Tenagórica de 1690, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz de 1691, la abjuración en donde declara que dejará todas las cosas del mundo para dedicarse absolutamente a la vida monástica. Muchos años después se han encontrado otros textos, uno que se titula Carta de Sor Juana al Padre Núñez, que se conoce también como Carta de Monterrey y que fue encontrada en 1980, y la Carta de Santa Serafina de Cristo de 1691. Ya vi que hay algunas erratas, pero hagan como que no las ven. Eh, este es el facsímil de la respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, que se publica ya en Famas de Obras póstumas, es decir, ya una vez que Sor Juana había fallecido. Este hombre, llamado Antonio Núñez de Miranda, es un jesuita que solía visitar la corte. Tenía muchas tareas, es un hombre muy reconocido, inteligente, criollo como Sor Juana, nacido en Zacatecas, jesuita, que conoce a Sor Juana en este ambiente y él es el que la apoya para que pueda entrar al convento y se convierte en su confesor, es decir, en su guía espiritual. Es una relación un poco tormentosa porque el padre Núñez de Miranda insistía en que ella se dedicara a cuestiones de carácter religioso y dejara todas las actividades científicas o filosóficas um, para dedicarse únicamente a la oración y a la contemplación y al conocimiento de cuestiones de carácter religioso. Y pues Sor Juana se rebelaba ante esa situación. De hecho, en un momento dado dejó de ser su confesor y su guía espiritual y de alguna manera se convirtió en uno de sus principales enemigos, en uno de los principales enemigos de Sor Juana. Eh, Otro personaje llamado Manuel Fernández de Santa Cruz, que fue obispo de Puebla, también de origen español, que llegó a la Nueva España en 1673, fue obispo de Guadalajara, pero lo más importante es que fue obispo de Puebla, y era un asiduo visitante a las tertulias del convento de San Jerónimo en la Ciudad de México, las tertulias que no le gustaban para nada al padre Núñez de Miranda. Y escuchando a Sor Juana discernir sobre algunos asuntos, la convenció de que escribiera ella misma una reflexión, que ahorita vamos a ver, a la que y Sor Juana la escribió y se la envió, y él, de manera trasvestido, es decir, convertido en Sor Filotea de la Cruz, publica la carta tenagórica precedida de la carta de Sor Filotea de la Cruz, como si él fuera Sor Filotea de la Cruz. Este personaje bastante extraño y su influencia sobre Sor Juana y la publicación de la carta tenagórica fueron el principio del fin de la uh, poeta, porque de ahí en adelante su persecución fue mucho más amplia, ¿no? Es tan extraño que su corazón se haya preservado en el exconvento de Santa Mónica en Puebla. Y aquí están en estas fotos, aquí dice sepulcro del corazón del excelentísimo señor Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, fundador y patrón de este convento, en donde murió el año de 1699. Y en este receptáculo de cristal está el corazón para siempre guardado en el ex convento, ya no es convento ahora es un museo,
pero ahí está el corazón de don Manuel Fernández de Santa Cruz. El caso es que uh, en, en la tertulia del convento, en donde se reunían Fernández de Santa Cruz, el propio Sigüenza, Sor Juana, los virreyes, Sor Juana comentó de manera tal vez un poco casual que no estaba de acuerdo con las propuestas del padre Vieira y propuso otra manera de entender las cosas. Entonces se puso un poco en contra de la perspectiva del padre Vieira sobre las finanzas de Cristo. Entonces, el padre Fernando de Santa Cruz, el obispo de Puebla, la incitó a que escribiera lo que ella pensaba. Sor Juana cayó en la trampa, escribió lo que ella pensaba y se lo envió al padre, al obispo de Puebla. Y entonces a este Manuel Fernández de Santa Cruz, y entonces el padre Manuel Fernández, el obispo, hizo una diablura. Otro hombre que estuvo inmiscuido de alguna manera en esto fue otro personaje bastante extraño, muy interesante, que era Francisco Aguiar y Seijas, arzobispo de México. Dicen sus biógrafos que le tenía tanto asco a las mujeres que salía que cuando salía a la calle bajaba la vista para no tener ni por casualidad contacto con las mujeres, porque eran el, el principio del pecado. Entonces tampoco le simpatizaba mucho Sor Juana. O sea, a ninguno de estos hombres le parecía que la conducta y las actividades de Sor Juana ni fueran propias de una mujer, ni fueran propias de una monja. Entonces, sucedió que Sor Juana escribió lo que llamó Crisis de un sermón y se lo mandó a Manuel Fernández de Santa Cruz, que lo publicó como carta atenagórica precedida de una carta de Sor Filotea, a la que Sor Juana contestó con la respuesta a Sor Filotea de 1691. La carta atenagórica corresponde a 1690, como ya vimos. Entonces, ya que pasó eso, Antonio Núñez de Miranda, el confesor, encontró en esta disputa, porque en la carta de Sor Filotea le pide que vuelva a los asuntos religiosos y se deja de cosas mundanas. Entonces, el confesor Antonio Núñez de Miranda siente que, siente que logran rodear a Sor Juana y presionarla de tal suerte que logre escribir esa crisis del sermón, se convierta en algo punible y el confesor, el arzobispo y el obispo de Puebla puedan hacer que Sor Juana deje la vida, deje lo que ella quiere de conocimiento y se dedique a las cuestiones religiosas. Es decir, con esta carambola, el confesor se sale con la suya y logra poner en aprietos muy fuertes a Sor Juana, porque él también era inquisidor del Santo Oficio. En orden se puede decir que el sermón del mandato es primero bastante viejo, lo comenta Sor Juana, aparece publicada la carta atenagórica, que en realidad era la crisis del sermón, y la carta de Sor Filotea de la Cruz, que en realidad es del obispo de Puebla, y después viene la respuesta de Sor Filotea. Esta sucesión de hechos es el principio del fin de Sor Juana, como les decía, porque ya entra en polémica con los más poderosos religiosos de la época. El arzobispo de la Ciudad de México, Seijas, el obispo de Puebla y el propio confesor. Aquí el asunto es que Vieira era jesuita y de alguna manera no les parecía que una mujer pudiera
contradecir el pensamiento de Vieira, porque Sor Juana decía que la mayor fineza de Cristo era no haber hecho ninguna fineza. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor fineza es que nos dio el libre albedrío, cosa que no les parecía a estos señores. Viene pues el decaimiento, el declive de Sor Juana, porque en 1693 muere su protector, el Marqués de la Laguna, pero antes de eso, en 1691 hay sequía, hambruna, especulación y carestía en México, que da lugar al gran motín de la Ciudad de México de 1692, del que da cuenta Carlos de Sigüenza y Góngora. Y se entendían que la lluvia, la sequía, la plaga, el hambre eran castigos a los crímenes y pecados de los hombres. Hubo una gran ola de superstición religiosa. Y en 1692, antes de la muerte del Marqués de la Laguna, se publica el segundo volumen, porque ya vimos que después de la inundación castálida hubo un texto que la reeditaba llamada primer volumen o primer tomo. Sor Juana pues se ve verdaderamente acosada, por decirlo de alguna manera, y decide hacer una confesión general. De nuevo vuelve con Antonio Núñez de Miranda, acepta la censura, se firma una protesta el 5 de marzo de 1694, una protesta que, rubricada con su sangre, hizo de su fe y amor a Dios la madre Juana Inés de la Cruz, al tiempo de abandonar los estudios humanos para proseguir desembarazada de este afecto en el camino de la perfección. Esta petición causídica, que fue una juración de sí misma, le evitaba la persecución por el santo oficio, y hay una gran culpa y conflicto interior porque sabe que lo que está haciendo lo está haciendo para salvar la vida, o al menos así lo interpreto yo. Estos últimos años de Sor Juana son años difíciles porque si vemos en 1690 se publica la Carta Atenagórica, después ella en noviembre, o sea, empezando el año, le responde a Sor Filotea. En 1692 se edita el segundo volumen en España, cosa que no le parece a los hombres, y la obligan a volver al buen camino. Como deja al padre Núñez de Miranda, toma a Pedro Arellano y Sosa como confesor, pero tienen la misma escuela, y en 1693 se vio obligada a escribir la petición que en forma causídica presenta al Tribunal Divino, es decir, que pide perdón. Y el 5 de marzo ya escribe la protesta que rubrica con su sangre. Retoma para esas fechas y por un año más la guía espiritual de Núñez de Miranda hasta su muerte, y en esta temporada escribe un texto que se llama Docta Explicación del Misterio, que es lo que le dice su confesor que debe hacer, es decir, usar su conocimiento para explicar asuntos de carácter divino. En 1695, el 17 de abril, muere víctima de la peste. Los escritos de Sor Juana, sin duda, en los escritos discursivos están presentando la dicotomía de autoridad-sujeción. Es claro que la forma en la que el sujeto ejerce, practica y se relaciona con el poder en los exordios, pide perdón, pide disculpas, dice que no es su culpa tener el gusto por la escritura, tanto en la Carta de Monterrey como en la Carta Sor Filotea. Los géneros remiten a instituciones o dominios institucionales, es decir, son textos que de ninguna manera ponen en entredicho a lo institucional, sino que forman parte del lenguaje social y regulan las normas que rigen las relaciones de poder entre las autoridades y sus subalternos. ¿Qué quiere decir esto?
que Sor Juana no puede contestar de una manera distinta. Lo hace sí de manera sumamente inteligente, pero no puede contradecir en sentido estricto las ideas que rigen a la sociedad de la época. Por eso es que dice que su sede de conocimiento y el conocimiento del mundo provienen de Dios y que ella no se puede revelar ante la voluntad divina. El dominio jurídico conventual, religioso confesional, religioso dogmático, son las uh, áreas discursivas, los géneros discursivos a los que remite en los textos en prosa de Sor Juana, y la relación que se da es de amonestación y defensa. Sor Filotea de la Cruz le dice lo que piensa el obispo, desde luego, que no se debe dedicar a las letras profanas, y Sor Juana se defiende. Pero se defiende con los mismos argumentos con los que es amonestada, es decir, con argumentos de carácter religioso. No habla propiamente de, eh, de su voluntad personal. Y dice, Dios es la razón de todas las cosas. Si tengo una inclinación a las letras, la culpa es de Dios. Y por tanto, cuando le habla a Sor Filotea, le llama doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. De esta manera, todo el saber, la norma social, la condición espiritual, eh, la obliga a responder a Sor Juana, porque Sor Filotea le escribe y Sor Juana tiene por fuerza que responder ante, las solicitudes que le hace Sor Filotea. Una crítica que se apellida Colombi dice que las cartas determinan qué puede saber, qué puede decir y qué puede ser una monja en el contexto de la colonia novohispana, y que la carta del obispo, o sea, la carta de Sor Filotea, puede ser leída como un tratado de conducta, un manual de comportamiento que demuestra la administración de un saber y la gobernabilidad de un sujeto, el sujeto femenino colonial, porque en la carta le dice muy claramente que las mujeres no tienen por qué enseñar, que las mujeres no tienen que hacer, ni estudiar, ni escribir, ni nada, sino que se tienen que dedicar en el caso de las monjas sobre todo, dedicar a la vida monástica, a la oración y cosas así.